Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, en estos días hemos venido escuchando este capítulo 4 de San Marcos. Es el capítulo de las parábolas sobre el reino, aunque no pone toda, no pone la parábola de la cizaña, etc. Pero sí estas parábolas sobre el reino, comenzando con la parábola del sembrador que hemos escuchado hace 2 días, con su explicación. Luego las parábolas de la luz, ¿no? Con la medida con que miráis seréis medidos, ¿no? Y una luz, cuando viene la luz, no se puede esconder. El reino de Dios tiene que manifestarse, tiene que extenderse, tiene que propagarse, y esto a través de nosotros. La preocupación de nuestro Señor Jesucristo no se centraba en formar a grandes literatos ni genios científicos, ni siquiera artistas excepcionales. Su empeño esencial era dejar muy clara la doctrina que fundamentaba el reino de Dios, el cual está constituido esencialmente en la propia Iglesia católica y apostólica, un reino militante aquí en la tierra, unido a un reino padeciente y a otro riquísimo y triunfal. Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo tenían pues un objetivo esencial, además de otros secundarios. Prácticamente todas ellas giraban en torno a un tema fundamental: el reino de Dios. Por eso decía el Papa Benedicto XVI, el tema central del Evangelio es el reino de Dios, está cerca. Y de hecho este anuncio representa el centro de la palabra y de la actividad de Jesucristo, el reino de Dios. La parábola de la semilla que hemos escuchado, la primera parte de este Evangelio, ¿no? El reino de Dios viene a ser como un hombre que echa semilla sobre la tierra.
El reino de Dios en esencia es la iglesia, y la semilla es interpretada como la predicación de la palabra de Dios. A su vez, la tierra representa a los oyentes, con una pequeña diferencia respecto a la parábola del sembrador, narrada poco antes. Aquí en esta parábola se contempla a los buenos oyentes, a la buena tierra donde cae la semilla, es decir, los que ponen en práctica la enseñanza evangélica y rinden una cosecha considerable. Y por fin, el hombre que arroja la semilla es el propio Cristo, que ha venido al mundo a dar testimonio de la verdad, como le dirá él mismo delante de Pilato. No obstante, dada la íntima unión de nuestro Señor Jesucristo con sus ministros y con todos cuantos por el bautismo se convierten en hijos de Dios, el hombre de la parábola representa también a quienes en nombre de Jesús se dedican al anuncio del Evangelio. Y duerme o vela noche y día, la semilla germina, crece sin que él sepa cómo. Dios creó las cosas materiales de forma que el hombre, al analizar su simbología, pudiera elevarse hasta los más altos páramos de la creación. Así, el dinamismo que existe en los vegetales es una hermosa imagen de la acción de Dios en las almas, muchas veces silenciosa e imperceptible. Como afirma San Gregorio Magno, la semilla germina y crece, sin él darse cuenta, porque aunque todavía no puede advertir su crecimiento, la virtud, una vez concebida, camina a la perfección y de suyo la tierra fructifica, porque con la gracia el alma del hombre se levanta espontáneamente a la perfección del bien obrar. Y no olvidemos que, como escribe Maldonado, un gran exegeta de la Sagrada Escritura, el fin de toda la parábola es demostrar la gran eficacia de la palabra de Dios, la cual con solo caer en tierra, como decía en la parábola anterior, aunque no se haga más, luego crece por sí misma, crece y lleva fruto. La fuerza latente en una semilla para hacer germinar la planta es imagen del vigor propio, de la gracia y de los carismas cuando actúan en el alma humana. Pero para que esta semilla nazca y dé fruto, hace falta nuestra libre cooperación. Y sobre esto afirmaba el cardenal Gomá: esta tierra, dice San Juan Crisóstomo, es nuestra libre voluntad, porque no todo lo hace el Señor en la obra de nuestra salvación, sino que la confía a nuestra libertad, a fin de que la obra sea espontánea. Es verdad que sin Dios nada podemos hacer en el orden sobrenatural, pero también es cierto que Dios no nos salvará sin nuestra libre cooperación. El fruto de la vida eterna es de la semilla y de la tierra, es decir, es
de Dios y del hombre. Y de manera análoga, los predicadores no pueden despreocuparse de los fieles en quienes sembraron. El predicador siembra la semilla, los predicadores siembran la semilla, pero por ventura dirá alguno, quiso Cristo enseñar que pueden despreocuparse los predicadores del Evangelio una vez que han echado la semilla de la palabra de Dios. De ninguna manera. Antes hay que exhortar, animar, confirmar una vez y otra vez a los que han oído la palabra de Dios para que conserven lo que ya tienen, no sea que reciba otro su recompensa o arrebate el diablo la semilla, ¿no? Por eso es muy importante la perseverancia, la constancia, ¿no? Por eso son muy importantes los retiros mensuales, ¿no? Siempre hay que estar renovando, exhortando, animando, confirmando la semilla que ha sido sembrada, la palabra de Dios. Podría dudar el lector cómo se puede entender de Cristo esta parte de la parábola, pues siendo Él el sembrador principal de la palabra de Dios, si después de sembrada no hiciera nada más en el ánimo de los oyentes, regándoles con su gracia, etc., jamás germinaría la palabra divina, ni llevaría fruto. Se cumple en Él, de algún modo, que es uno mismo el que como hombre siembra y como Dios hace fructificar. En cuanto hombre siembra, al modo como sembraron luego los apóstoles, en cuanto Dios hace crecer con su gracia, como si regase el alma con lluvia continua. Y la tierra por sí misma da el fruto, primero la hierba, después la espiga y finalmente el grano maduro en la espiga. El paulatino crecimiento de la planta se demuestra también rico en simbolismo. Tras un lento germinar, el tallo emerge de la tierra, tierno y débil al principio, pero ya en busca del sol. Va creciendo poco a poco y brota una espiga en la cual se forman los granos, fruto anhelado por el sembrador. Algunos autores como San Beda, San Gregorio Magno, interpretan esta parte de la parábola como una alusión a las varias etapas de la vida espiritual. El alma, a semejanza del trigo recién brotado, cuando se abre a la vocación, se siente ávida de enseñanza y doctrina, maravillándose ante todo lo que la encamina al cielo. Sin embargo, todavía no se ha formado en ella la raíz necesaria para dar firmeza a los buenos propósitos. Solamente después de haber enfrentado valerosamente las tempestades y los vientos de las pruebas, se volverá apta para producir el fruto agradable de las buenas obras. San Jerónimo, por su parte, se basa en este pasaje para sintetizar así las tres edades de la vida interior. Primero la hierba, esto es el temor, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Después la espiga, es decir, la penitencia que llora. Y por último, el grano maduro en la espiga, es decir,
la caridad, porque la caridad es la plenitud de la ley, ¿no? Es también lo que decían los santos, algunos santos, ¿no? Las tres edades de la vida interior, ¿no? Los principiantes, luego los que van en camino de la perfección, los proficientes, y luego ya los perfectos, ¿no? Y cuando el fruto está a punto, enseguida mete la hoz, porque es la hora de la siega. En este versículo, el propietario de la plantación entra nuevamente en escena. En realidad no se había ausentado, sino que seguía velando por los granos que sembró. Como apunta Maldonado, no deja de ayudar Cristo al campo ya sembrado, o sea, a nosotros. Antes nos defiende con su gracia. No se lleve Satanás la semilla de la palabra de Dios que hemos concebido. No obstante, solo en dos momentos de la historia se vuelve patente y manifiesta la presencia del dueño de la mies. La primera vez para sembrar el trigo del Evangelio, cuando vino a salvar y no a condenar. La segunda, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, para juzgar a los vivos y los muertos. Entonces Él meterá su hoz afilada sobre el campo de la tierra, y ésta será cegada. Si en la parábola de la semilla quiso resaltar Jesús el dinamismo intrínseco de la palabra de Dios, por eso la palabra de Dios es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, alimentada por la gracia. En la del grano de mostaza, que es la segunda parte de la parábola, se pone de relieve su gran poder transformador. Y sobre esto comenta el padre Manuel de Tuya: la comparación se establece entre lo más pequeño, que viene a hacerse lo más grande. De igual modo sucederá en el reino. En los comienzos es mínimo, son pocas personas las que se le unen, pero vendrá a ser muy grande, tanto que cabrán en él multitudes. Y el cardenal Gomá añade: el objetivo de la parábola es demostrar la fuerza expansiva de la semilla del reino de Dios que trajo al mundo Jesús. Si de esta semilla solo se salva una parte, según la primera parábola, y aun esta se verá mezclada con mala semilla, según la parábola de la cizaña, ¿qué va a quedar del reino de Dios? Con esta parábola quita Jesús todo temor. La fuerza de la semilla es inmensa y vencerá todos los obstáculos, aunque parezca pequeña, aunque parezca pequeña, ¿no? Fíjense, y esto muchos autores primero comparan, ¿no?, esta parábola, el grano, lo que decía Jesús, el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña, ¿no?, de la semilla de la tierra, pero luego florece, ¿no? Algunos autores la comparan, ¿no? El simbolismo del grano de mostaza es interpretado de diferentes formas. Para algunos representa a Jesús, que el Padre envió al campo del mundo en figura de siervo, de oprobio de los hombres y desprecio de la plebe, ¿no? San Pedro Crisólogo también en este sentido comenta: Cristo es el reino que como grano de mostaza plantado en el huerto de un cuerpo virginal,
creció por todo el orbe en el árbol de la cruz, y fue tan grande el sabor de su fruto que se consumió con la pasión, para que todo viviente guste y se alimente con su contacto. Y San Ambrosio agrega: el mismo Señor es también un grano de mostaza. Él estaba lejos de cualquier clase de falta, pero al igual que en el ejemplo del grano de mostaza, el pueblo, por no conocerlo, no tuvo contacto con él y prefirió ser triturado, con el fin de que pudiéramos decir: nosotros somos delante de Dios el buen olor de Cristo. Pero una vez que crece, ese grano se hace mayor que todas las hortalizas, ¿no? Fíjense, ¿quién creería que ese puñado de hombres simples que seguían a Jesús, ¿no?, bastaría para que la nueva doctrina enseñada por el Maestro fuera conocida, amada, practicada por toda la tierra? Ese puñado de hombres, de 12 apóstoles, pescadores, ¿no? Solo una osadía divina sería capaz de concebir este plan e infundir en las almas de sus seguidores el valor para llevarlo a cabo. No tengamos miedo, queridos hermanos. Hay una palabra que los santos han desterrado de su vocabulario, la palabra imposible. ¿Y qué es lo que nos quita el miedo a evangelizar, a extender el reino de Dios? Una palabra, una sencilla palabra. La palabra muy sencilla, muy simple, la fe. Eso es lo que nos quita el miedo a evangelizar, a extender el reino de Dios, aunque seamos aparentemente pocos en la tierra. Ya ven el grano de mostaza, esta parábola preciosa de Jesús, ¿no? No hay duda de que el grano de mostaza, decía San Ambrosio, es algo vil y pequeñísimo, y solamente cuando se la tritura es cuando esparce la fuerza. También la fe parece al principio algo simple, pero una vez puesta a prueba por la adversidad, expande la gracia de su valor hasta tal punto que con su perfume embriaga a todos los que oyen o leen algo sobre ella. Y un autor francés del siglo XVIII apunta con literaria belleza la necesidad que toda alma tiene de sufrir. Este grano no tiene fuerza mientras permanece intacto, pero cuando se lo muele, cuando se lo aplasta, adquiere una viva y picante acidez. He ahí un hermoso símbolo del cristiano en esta vida. Cuando no tiene nada que sufrir, suele carecer de fuerza y de vigor, pero cuando es perseguido, cuando es oprimido, pisoteado, cuando sufre, cuando queda reducido a polvo, ahí entonces su fe se hace más viva, su amor más ardoroso, su corazón más inflamado con el fuego del Espíritu Santo, en el cual se ha abrazado. Esto es lo que da nuevo vigor. Qué bonito. Y luego echa ramas tan grandes que a su sombra pueden anidar las aves del cielo. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.